Laura Márquez Martínez, doctoranda, es cofundadora del Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, CIAG, Asociación Civil, que coorganiza este seminario. Es profesora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Además, forma parte de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial, LIDIA, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con 9 años de experiencia judicial en cortes en México, Europa y Nueva York, donde ha impulsado el uso de las tecnologías para mejorar el acceso a la justicia. Es maestra por la Universidad de Nueva York, por la Universidad de Alicante y por el ITAM. Yo creo que con las 3 maestrías ya tendrías que tener 2 doctorados, Laura. Es autora del libro Control difuso desde el acceso a la justicia y publica frecuentemente como coautora en la sección Tecnologías en la revista Este País. Laura, esta es tu casa. Por favor, platícanos qué es lo que están haciendo y cómo nos conectas a estos sistemas. Muchas gracias, Laura. No, muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto, pues, coordinar este seminario. Sin duda, pues, como bien dices, Ligia, muchísimas gracias. Creo que en algún momento, al estudiar derechos humanos, te das cuenta de que el acceso a la justicia, desde una perspectiva jurídica, tiene límites. Y la idea precisamente de utilizar tecnología o de utilizar datos o de utilizar estadística es precisamente para utilizar estas perspectivas multidisciplinarias para mejorar el acceso a la justicia. Y es eso lo que hacemos en el CIAG. Y bueno, entonces estamos muy emocionados de poder, emocionadas de poder pues ser parte de estas actividades, específicamente coorganizando de tecnología, que sería como la perspectiva multidisciplinaria de género, ¿no? Siempre hablamos y siempre escuchamos que la violencia es estructural y que se tiene que estudiar de una manera integral, y pues creo que esta es una de las muestras más claras de cómo, para poder mejorar o para poder pues sí, generar espacios más seguros y acompañamiento más fácil. Ahorita vamos a ver los pros y los contras, ¿no? Pero necesitamos utilizar, o bueno, una de las puertas que nos da esta cuarta revolución digital, bueno, cuarta revolución industrial, es el uso de la tecnología. Entonces, me estoy muy contenta de haber escuchado a Floretta. Creo que es un gran ejemplo. Y pues a mí me gustaría hablarles un poquito de la relación entre género y tecnología. Un poquito primero nada más para dar contexto de la brecha digital, de la cual nos hablaba ya Floretta. Después entrar un poco a ver qué más hay, ¿no? Porque hay más de 24 apps en México que tienen como objetivo, pues algunas informar, otras detonar un botón de pánico, otras dar un acompañamiento, y bueno, etcétera. Y finalmente solamente dejar un poquito como de lo que sigue y de lo que se está ahorita platicando de la violencia digital de género. Bueno, en cuanto a la brecha digital, pues nosotros tenemos, aquí les voy a enseñar, la brecha digital es esta diferencia entre el número de hombres y el número de mujeres que tienen el acceso al Internet. En general es eso. Actualmente estamos en 48, globalmente, estamos en 48% de las mujeres que tienen acceso al Internet, a uso de celulares y específicamente acceso a Internet, mientras que los hombres son el 58%. Entonces, lo que tenemos aquí es que esta brecha que existe en muchos otros lados también existe aquí. Esa es la brecha digital, pero también la tenemos específicamente en los trabajos de tecnología, ¿no? Como bien comentaba Floretta inicialmente, pues siempre existe como este estereotipo de que las mujeres estamos destinadas a las ciencias sociales y los hombres a la ingeniería. Y esto que pareciera tan ilógico y tan absurdo en este momento, pues ahorita en las empresas más representativas, o algunas de las más representativas de tecnología, tenemos que seguimos en una situación un poquito similar, ¿no? Específicamente los trabajos de tecnología de mujeres son la barrita azul, que si ven es la menor. Entonces, esto que pasa no solamente en espacios, que pasa en espacios físicos, también pasa pues en esos espacios de empresas que parecerían ser progresistas, ¿no? Que parecerían ser pues el futuro, y que de hecho lo son en este sentido. ¿Y eso qué problemas nos genera? Bueno,
pues uno de los mayores problemas que podemos ver, y voy a empezar por eso porque me parece muy interesante, es con las asistentes Siri, Alexa, Cortana. Son mujeres. Entonces, la ONU ha determinado, bueno, ha dictado recomendaciones en el sentido de que no deberían, que Amazon, bueno, que los creadores de estos robots no deberían de tener voces de mujeres porque están estereotipando, están utilizando el estereotipo de la asistente, ¿no? O sea, ¿por qué mi asistente es Siri, Alexa, Cortana? ¿Por qué no es Chuchito, Pedrito, Juan? Y lo que han contestado las empresas de tecnología es, bueno, es que está demostrado que cuando piensas en un asistente, que la gente prefiere tener un asistente mujer. Y es este círculo vicioso, ¿no? En el que nos encontramos con estos sesgos y que solamente es como para generar un contexto y ver pues que está pasando en todos lados. Y eso va a seguir pasando mientras las mujeres no seamos parte no solamente del desarrollo de las aplicaciones, sino del desarrollo de las políticas públicas y las leyes que regulan tanto estos productos como las reglas que rigen la inteligencia artificial. Estoy hablando de inteligencia artificial porque aquí está el dato, pero en general pues todo lo que implica el desarrollo, uso y regulación de tecnología. Esto quizás solamente para dar un poquito de contexto. Y pasamos a lo que nos concierne en esta mesa, que son las apps y las plataformas. En general me voy a enfocar en las apps, porque plataformas pues mayormente se van a ver el día de mañana, y porque en el CIAG tenemos una aplicación que desarrollamos en conjunto con Alma Migrante en Tijuana, que es un botón de pánico. Entonces, pues nuestra mayor parte de investigación es precisamente en los botones de pánico. Entonces, bueno, aquí voy a empezar con ejemplos internacionales. Estas son, curiosamente, hicimos como un top 10 de los botones de pánico más utilizados. Es tricky esta diapositiva porque, pues, mientras algunas como BeSafe, como SOS, bueno, más o menos, pero como App We Help, como AppShare News App, que sí están destinadas, digamos, específicamente a proteger a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Reitero, estas son a nivel internacional y son las más descargadas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a México, que tiene muy específicamente para apps de género. Tiene mucha lógica que sean las más descargadas porque no solamente son para la seguridad de mujeres, sino de todes, ¿no? Pero generan precisamente este sentimiento de que, o sea, las más descargadas tienen las funciones de voy a salir de mi casa en 4 horas, si no te he hablado, mándale un mensaje a mi círculo de confianza para que sepa dónde estoy y para que me estén checando. O sea, estas apps están desarrolladas reconociendo un contexto en el que nos da miedo salir a espacios públicos sin que nos hagan daño, ¿no? Entonces, algunas tienen sus diferentes funcionalidades, estos botones de pánico, ¿no? Por ejemplo, Live 360 es para hacer redes de familias, ¿no? Ya nos hablaron un poco, Floreta, quizá no redes necesariamente de familias, pero de personas que están viviendo las mismas circunstancias que tú. También está Alert Cops, que es para señalar a las personas más cercanas o para poder tener pues sí, esta es española, tampoco es mexicana, para poder tener una atención cercana. En México, antes de las apps, ya tenemos los botones de violencia, ¿no? En los que presionamos un botón de pánico en la calle porque me está pasando algo, y el problema que surge actualmente es pues que no llegan, que la atención llega pues cuando ya pasó o quién sabe, ¿no? Entonces, pues las apps permiten dar una ubicación y han tenido una gran respuesta porque de hecho algunas, por ejemplo, BeSafe que es la siguiente, tiene algunas historias en las que avisa a tu círculo cercano. Entonces, si tú tienes la aplicación, y que aquí estamos hablando de aplicaciones no camuflajeadas, o sea, son muy genéricas, sería posible que gente cercana a ti la tuviera, y hay testimonios de gente que ha sido ayudada por esto, ¿no? Esto no es una cuestión nueva y específica de género, ya tenemos otros tipos de alerta en los que esto sucede, con menores, etcétera, pero bueno, estas son, digamos, las más descargadas, y una de las más descargadas es precisamente Hammer Security, que permite apagar el celular, ¿no? Que permite apagar el celular y que permite no ser rastreable. Entonces, los botones de pánico en general, lo que nos permiten en una situación de violencia es generar evidencia,
generar, compartir la ubicación de dónde estamos parados cuando sucede algo, avisar dependiendo de si es público o privado, y ahorita vamos a ver las funcionalidades, y tener cierta información de qué fue lo último que pasó en el caso de que algo suceda. Esto representa una ventaja y una problemática, ¿no? Porque, por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha dicho que no es necesario, que dado que las circunstancias o las violaciones en materia de género, pues se dan normalmente en lugares ocultos, entonces no se necesita más que que el testimonio de la víctima para acreditarlo, y lo que esto nos permite es tener algo que lo acredite. Entonces, por un lado tenemos como la ventaja de que, ay, pero es que lo estoy citando como opiniones que no me parecen adecuadas, ¿no? Bueno, pues es que es lo que dicen, pero no es cierto, no pasó, ¿no? O sea, permiten dar una evidencia, pero hacia el otro punto es, bueno, la necesitamos, ¿no? O sea, si el estándar probatorio actualmente no lo exige, ¿qué tanto o qué tanto deberíamos de promover, utilizar este tipo de evidencia? Entonces, esa es una de las primeras preguntas que surgen ante estos botones de pánico, pero sin duda son muy útiles, y tan es así que en México tenemos pues varias apps actualmente. Tenemos más de 24, aquí vemos algunas de ellas. Los tenemos así por colorcito. Las que más, las que están en verde, la app de Círculos de Confianza, App User Safe, WeHelp, bueno, esta ya no existe, pero que era una app que daba información de violencia de género por medio de cómics. Están en todo el país, ¿no? Pero tenemos aquí, digamos, distintas apps locales que han surgido como, pues como respuesta en algunos casos, por ejemplo, en el Estado de México, en Veracruz, en Quintana Roo, alertas de género. O sea, los gobiernos de los estados están creando apps de género porque cuando se les da la orden de dar una respuesta integral a este problema, ¿cómo le haces para tener datos, no? O sea, si no tenemos esos datos, ¿cómo los creamos? Ahorita Floreta nos enseñaba perfectamente como los datos que se ven atrás. Entonces, bueno, ¿qué datos puedes generar? Todo está unido a los datos que tienen todas las autoridades en materia de género, específicamente coordinado por la Secretaría de Gobernación. Se unen para entender un poquito las de los estados, porque aquí podemos ver que hay públicas y privadas, para dar información y saber qué realmente está pasando. Estoy hablando de los botones de pánico. Entonces, digo, esto nada más para tener como un poquito el mapa de dónde estamos. Recuerda, o sea, lo blanco no es porque no haya apps ahí, sino porque están pues las apps que son disponibles en todo México. Y tenemos algunas funcionalidades que son las que nos toca como platicar en esta mesa, que son, por ejemplo, algunas que no todas dan información, curiosamente. Hay micrositios que dan información, que te ayudan. O sea, mi información hay en muchos lados, no todas las apps dan información, algunas solamente son botón de pánico y te conecto con quien necesita ayudarte. Entonces tenemos, bueno, en primer lugar, estas apps que te dan información, que te ofrecen un listado de personas cercanas que te pueden ayudar. De hecho, hay mapas también federales de cuáles son las instituciones cercanas en materia federal que están disponibles para distintos tipos de asesoría, ¿no? No solamente asesoría legal, sino también asesoría psicológica. La red de refugios tiene también una app. Bueno, entonces este es, digamos, como el primer tipo que tratamos de clasificar, pero a ver, tienen muchas variables, ¿no? Luego tenemos algunas que son informativas, pero que también dan una orientación, que te unen, que son como este tipo de chatbots, como comentaba Floreta, que te dan un acompañamiento, ¿no? En México tenemos pocos que dan orientación. A nivel internacional tenemos muchísimos o sea, muchos más, digamos, robots que te siguen, ¿no? Que es, ¿y qué tienes? ¿Y cómo estás? Y lo que comentaba Floreta, y que miden también tu estado de ánimo. Es posible, y que algunos de ellos son pues poco rastreables, y es ahí donde entramos en los botones de pánico, que es con lo que empezamos, que es el momento en el que ya estás en una situación de violencia. Estaba en mi celular mandando un mensajito a mi chatbot diciéndole no sé qué hacer, o haciendo mi test en el que voy a saber qué tanto tengo una situación de violencia o no, que es súper importante porque la mayor parte de las personas, el tema es que no saben si están en una situación de violencia, o solamente es incómodo. Entonces,
o sea, ¿la estoy haciendo de todos o de verdad es violencia? Y eso, como decía Floreta, de hecho, o sea, eso tanto en México como en el mundo, y de hecho bueno, en Europa se ha demostrado que son más los hombres que se meten a este tipo de aplicaciones que mujeres, incluso más, porque qué pena que vean que yo creo que estoy en una situación de violencia, ¿no? O sea, soy hombre, yo no tengo violencia. Entonces, estos datos nos permiten, pues por un lado, dar información a las personas y por el otro lado, recibir información de qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan las personas. Los botones de pánico existen algunos que se camuflajean, entonces dan como esta seguridad, porque qué tal que mi marido o quien sea que me esté violentando, porque no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Agarra mi celular y me va a ir peor, ¿no? Es un poco replicar esto de, ay señora, ya es la cuarta vez que viene al Ministerio Público, dele usted la orden de aprehensión, désela a su marido, ¿no? Es un poco, necesita haber seguridad, necesita la persona sentirse en un espacio seguro, y aquí reitero, como Floreta bien lo dijo, es crear espacios seguros y espacios que no generen más violencia, sino que justo ayuden a prevenirla. Y por eso tenemos tanto, como atendiendo a esta preocupación, existen botones privados y botones públicos. Los botones, bueno, los que denominamos así, ¿no? Los botones privados es, a ver, yo no quiero que un policía venga y le haga algo a la persona que quizá me está violentando, pero sí quiero que mis amigas sepan lo que me está pasando y que ellas me pueden ayudar. Estos botones de pánico que permiten que un círculo cercano se acerque y me diga, ok, ¿qué está pasando? Que me siga, ¿no? Que al menos las personas en las que yo más confío, si todavía no me animo a denunciar, si todavía no me animo a que venga la policía, pues yo pueda tener esta contención cercana. Y luego tenemos los botones de pánico públicos, que son por lo general las que dan o las que proporcionan los estados, que te acercan a las fiscalías, pues sobre todo a las fiscalías, ¿no? Y atención de refugios, pues atención psicológica y médica también en casos de violencia. Respecto a las fechas de creación, hemos encontrado pues varios tipos, ¿no? Bueno, varias épocas, y lo interesante aquí, esto es en México, nada más en México. La mayor parte se crearon en el 2019, pues la única que está aquí en 2012 ya no existe, y es aquí lo interesante, ¿no? Bueno, mientras que por ejemplo en España tenemos mucho la creación desde el 2016, en México pues todo es como que el boom dio en el 2019, y no todas existen actualmente, ¿no? A ver, no es tanto el índice de desaparecidas, pero de desaparecidas apps, pero muchas no tienen actualizaciones. Existen apps que se crearon en el 2016 y su última actualización es en el 2017. Y pues eso implica que tienen bugs, que tienen problemas en las bases de datos, que no se mueve la pantalla, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto, o bueno, a una de las principales problemáticas que existen actualmente, o bueno, en las apps en general, no solamente en las apps de género, sino en las apps que tienen que ver con grupos vulnerables. Reitero, nosotros estamos haciendo una app para personas migrantes, y uno de los mayores problemas es precisamente el financiamiento, ¿no? O sea, ¿en qué momento si el estado de Guanchisnever decide que la política pública que empezó en el 2016 ya no se va a actualizar, o el desarrollo ya no necesita actualizaciones porque ya le invertí muchos millones el año pasado? Entonces, o sea, ¿dónde queda el mantenimiento? Estas apps necesitan mantenerse. En México tenemos la mayor parte de apps a nivel gubernamental, y solamente el 4% de las apps de las cuales estamos hablando, igual ya me apuro, perdón, son colaborativas. Internacionalmente se ha visto que lo que sirve es justo lo contrario, ¿no? Necesitamos que se desarrollen colaborativamente para que se utilice la fuerza del Estado para hacer eficiente la protección, digamos, con la fuerza del Estado, pero a la vez se necesita un mantenimiento constante que normalmente se adquiere de manera más fácil a partir de entidades privadas. Entonces, una de las soluciones o de las respuestas para que esto realmente funcione es apostar por formas colaborativas de generar aplicaciones. Y bueno, ya me apuro.
La mayor parte son gratuitas y curiosamente no son las más descargadas. Todavía no sabemos por qué exactamente. Eh, las mayores que son gratuitas, sobre todo porque son gubernamentales, muchas de ellas, y pareciera no estamos seguros de por qué son las menos descargadas, porque las más descargadas son las que tienen o un sistema freemium o un sistema de pago. Entonces, no, quizá es porque no existe la violencia, no existe la confianza en las instituciones, o quizá es porque se prefieren círculos privados, o no lo sabemos, pero la realidad es que actualmente la mayor parte, como pueden ver aquí, todas las grises son privadas y no son las que están no son las más descargadas. Entonces tenemos accesibilidad, pero quizá no son adecuadas, ¿no? Un poco en la perspectiva de los derechos, ¿no? Bueno, accesibilidad también. ¿Puedo La pedir mayor 30 parte... segundos, perdón, Laurita? Porque sí, Sí, no, claro. no, Gracias, ¿no? Sí, sí, sí. La mayor parte son descargadas por ambas. O sea, el tema aquí es en dónde lo desarrollas, quién puede acceder a esto. Hay algo muy curioso porque normalmente, no me deja mentir Floreta, cuando desarrollas para grupos vulnerables, es muy probable que para las personas que van a invertir en la aplicación desarrolles en iOS, mientras que es el 15%, como podemos ver aquí, de los usuarios, mientras que la mayor parte de usuarias tienen Android. Entonces, bueno, esto es muy importante para la accesibilidad. ¿Qué sigue? Y ya con eso termino. En la página de mañana, en la mesa de mañana, vamos a poder ver pues las apps que no solamente dan ayuda, sino que te siguen el proceso. Si ya elegiste, si ya decidiste dar el paso y denunciar, existen muchas otras apps que sirven para seguir tu proceso de denuncia penal. Entonces, bueno, ya no voy a seguir con la violencia de género porque ya me pasé, y de verdad muchísimas gracias y bueno, con Muchas gracias, Laura. Perdón, el tiempo es mortal para todo el mundo y nos encantan los temas. Súper interesante lo que estás diciendo y cosas que uno no se imagina como, claro, todo el mundo tenemos a un, bueno, yo se los digo, yo tengo Google y que dirías, me tendría que contestar como hombre y no, me contesta como mujer Google. Entonces, es muy interesante la parte psicológica. Quisiera nada más robarle 5 minutos más para excedernos un poquito del tiempo, porque tengo dos preguntas que no quisiera dejar pasar para cada una de ustedes. Para Laura, mujer y tecnología, tú hablaste de un 10% aproximadamente son los únicos que son propiedad, obviamente intelectual, porque fueron desarrollados por mujeres. ¿Esto es bajísimo? ¿O es que hay más códigos fuente que son desarrollados por más mujeres? ¿O es que realmente no nos gusta acceder a la tecnología, o sí nos gusta o no los tenemos? Porque creo que la sensibilidad para este tipo de prevención de ataques, violencia contra mujeres, pues sería ideal que más mujeres como Floreta estén ayudándonos con este tipo de desarrollos en el mundo. Los datos que nosotros estamos manejando es quién las hizo en cuanto a entidades públicas, privadas y colaborativas. Es decir, por ejemplo, Lab Morada. Lab Morada es de la Ciudad de México con CIDIP. Entonces son precisamente para encontrar estos modelos de negocio que comentaba Floreta, los hacen tanto públicas como privadas o solamente privadas. ¿Quién está detrás? Son grupos colaborativos. Normalmente son hombres y mujeres en conjunto. No tendría claridad de cuántas personas son desarrolladoras, hombres y mujeres. Ese sería un dato interesante, pero no, nosotros no, o sea, lo que hablamos, los porcentajes que hablamos son por quién fueron las entidades que las crearon. Entonces lo tenemos identificado por entidades y no por personas físicas que lo están desarrollando atrás de estas entidades. ¿Y quiénes estarían siendo los que tienen la propiedad intelectual de las plataformas privadas? ¿Son empresas o son personas físicas y asociaciones, ONGs, que son los dueños de las plataformas? Pues depende. Justo lo que hablabas de, creo que lo mencionaste, código abierto, ¿no? O sea, muchas de estas apps, a nivel internacional al menos, a nivel nacional, pues en realidad, en general, un botón de pánico, el dar seguimiento y una base de datos, difícilmente necesitas pues los derechos de autor, ¿no? O sea, sí, siempre y cuando tenga algo muy especial, pero en general, por ejemplo, las estatales tienen cuestiones muy similares y existen código abierto. Entonces, incluso algunas que existen, por ejemplo, plataformas internacionales son freemium, ¿no? En donde
el código es copiable y todo esto parte de una base de, pues del entendimiento de los hackers cívicos, que es pues poner a disposición de las personas este código para que puedan encontrar los bugs, ¿no? Y sobre todo considerando que hay que hay poco dinero, por ejemplo, o sea, que son gratuitas y que no se encuentran modelos de negocios, es muy útil tener open source porque así la gente puede entrar y puede compartir o puede intentar encontrar tus errores y entonces de manera colaborativa e internacional mejorar tu aplicación. Entonces, hay como de dos tipos, ¿no? Desde las que sí son empresas privadas que tienen que mantienen la propiedad intelectual, pero encontramos en general muchas aplicaciones que son de código abierto y que son precisamente para que crezcan, sobre todo ante la dificultad pues de los modelos de negocios y en el ambiente público, la verdad es que no sabría si están haciendo, si están recuperando sus derechos, lo dudo, no lo he visto, pero bueno, más o menos así está el ambiente. Muchas gracias, Laura. Bueno, desgraciadamente el tiempo es cruel, cruel, cruel. Creo que tendríamos que cerrar, pero si me permiten solicitarles a cada una de ustedes un minuto de cierre y palabras de conclusión. Laura, por favor. Pues de acuerdísimo con las ponentes y pueden verlo no solamente como una cuestión nacional, internacional, sobre todo verlo desde una perspectiva multidisciplinaria que nos permita medir. Creo que algo que me gustó mucho de la mesa del día de ayer y que es tratar de retomarlo es lo que no se mide, no se puede mejorar. La tecnología nos permite no solamente hacer argumentos dogmáticos de por qué algo es, de qué está pasando, nos permite medir, nos permite mejorar y sobre todo invitar a los ambientes colaborativos, ¿no? Un poco cuando preguntaba Ligia sobre si la inteligencia artificial nos puede ayudar o no para detectar violencia digital, pues es así como la mayor parte, no necesariamente toda, pero como la mayor parte de las redes sociales, Facebook, Twitter, utilizan inteligencia artificial para detectar los problemas de grooming, que es el acoso infantil, y de violencia de género. Entonces, si bien no es lo único, pues sí es como una invitación para ejercer o para utilizar la tecnología de manera colaborativa, privado, público, nacional e internacional, para generar espacios libres de violencia. Muchas gracias, Laura. Y hay un punto importante que es la información es poder, y en este caso es poder para prevenir y evitar estos males que nos aquejan.